Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos de la comunidad Your Next Generation? El día de hoy estamos aquí comenzando con nuestra transmisión del día de hoy. Acuérdense que vamos a estar aquí hablando en este programa que ustedes ya conocen, que pues es Cuida tu dinero. Y bueno, em, el día de hoy tenemos un tema bien interesante. Y este tema interesante no es otra cosa que la irracionalidad humana dentro de las finanzas personales, ¿no? Eh, Creo que muchas veces pecamos desde la parte del ego quizá, sobre todo en la forma en la que nosotros nos acercamos hacia distintos enfoques, ¿no? Distintos enfoques que tienen que ver con una cuestión relacionada con decir, ¿sabes qué? Somos seres completamente racionales, ¿no? El ser humano es un ser completamente racional. La realidad es que no es así. O sea, la realidad es que nosotros no tenemos un índice de racionalidad del 100%. Tan sencillo es esto como afirmar que el día de mañana somos seres completamente económicos. De hecho, esto es una cuestión que tiene que ver muchísimo con la economía clásica. La economía clásica parte de un postulado que se le conoce como el Homo economicus. ¿Ok? ¿Qué es el Homo economicus? El Homo economicus es una entelequia, es una cuestión de creatividad económica, según la cual todos los seres humanos somos seres racionales. Es decir, el Homo economicus es un ente superior, es un ente 100% racional, es un ente al que las emociones no lo mueven. Ve el dinero como lo que es. ¿Y qué es el dinero? ¿No? Nos estaremos preguntando muchos de nosotros. Eh, y la respuesta sencilla sería, el dinero es un papel que nos sirve para expresar la cantidad de un valor. Y punto, ¿no? Es decir, el Homo economicus puede ver 10,000 billetes de 500 pesos y no sentiría nada, de la misma forma que puede perderlos y sentiría exactamente lo mismo cuando los gana. El Homo economicus es una persona que dentro del mundo de las inversiones, por ejemplo, no resiente sus pérdidas tanto como aprecia sus ganancias. Esto es algo que seguramente ustedes en algún momento han experimentado, ¿no? Hay algunos sesgos conductuales aquí. Este sesgo se conoce como el sesgo de aversión a la pérdida. Se dice que cuando perdemos dinero, nos duele más que cuando lo ganamos. Es decir, no es lo mismo para nosotros perder 20 pesos que ganar 20 pesos. Aunque al final la cantidad de dinero que hemos perdido y ganado es la misma, resulta que cuando los perdemos nos duele más. Nos duele como si hubiéramos perdido 30 o inclusive 50 pesos, ¿ok? Es decir, cuando ganas, cuando te encuentras 20 pesos tirados en el suelo, tu emoción es como de, yay, es mi día de suerte, ¿no? 20 pesos, genial. Y al término del día, pues quizá puedes recordarlo, pero en una semana no vas a recordar esos 20 pesos que encontraste tirados, ¿no? Que te ganaste de manera esporádica. Si los pierdes, es altamente probable que te martirices a lo largo del día. Que, qué tonto soy, qué descuidado, qué confundido, no pierdo la cabeza porque la traigo pegada al cuerpo nada más. Y una semana después seguramente todavía vas a recordar que hace una semana perdiste 20 pesos, ¿ok? ¿Por qué? Porque el dolor es distinto. O sea, te duele más perder dinero que ganarlo. Este es un sesgo conductual que se conoce como aversión a la pérdida. El sesgo conductual no le ocurriría a ninguna persona que ¿qué? A ninguna persona que sea completamente racional. Es decir, el Homo economicus aquí pues pierde 20 pesos, gana 20 pesos, siente exactamente lo mismo, no tiene una aversión a la pérdida, sino que siente la misma cantidad porque dice, bueno, pues perdí o gané la misma cantidad de dinero, ¿no? Punto. Y es muy sencillo, aparentemente. Sin embargo, como vamos a estar viendo a lo largo de toda nuestra plática del día de hoy, resulta que revisar estas cuestiones es bien complejo. O sea, es bien complejo entender la forma en la que la irracionalidad humana afecta nuestras decisiones, ¿no? Em, Otro ejemplo sencillísimo de esto sería el sesgo de relatividad. ¿Saben por qué ponen en los supermercados al final de todo eh, los dulces? Gente de la audiencia que nos está viendo, ¿saben por qué
ponen al final de todos los dulces? Déjenme en los comentarios si ustedes lo saben o alguna vez lo han pensado. Déjenme en los comentarios. ¿Por qué motivo es que cuando se diseñan los supermercados? Porque claro que los supermercados tienen que tener con estas cuestiones. O sea, tienen que tener estas cuestiones. Tienen un diseño, ¿no? Y esto es algo que tienes que entender. O sea, realmente creo que uno de los aspectos más importantes e interesantes que deberíamos de revisar ocasionalmente es la forma en la que todo lo que consumimos está diseñado. O sea, ya llegamos a un punto en el que tenemos gente que está diseñando productos y servicios que nos impactan de manera indirecta, de manera subliminal, ¿ok? De manera subliminal. Por ahí me dicen en comentarios que es por los niños, que si no les compras lloras. Y no, no va por ahí. Aunque tienes razón, si no les compras lloras, aunque también hay que educar a los hijos, ¿no? Digo, ya es cosa de cada quien, no es tema de la conversación de hoy, pero también hay que, por ejemplo, ¿por qué los niños lloran, no? O sea, al Homo economicus, si su hijo se pone a hacerle un berrinche y se tira, pues le da lo mismo. Eh, pero ¿qué sucede cuando los niños hacen un berrinche? Que generalmente saben que llevan las de ganar, sobre todo cuando están en un lugar público, porque suele suceder que el papá se sienta avergonzado de la conducta de su hijo y le diga, bueno ya, cállate, te lo compro, ¿no? Y entonces el hijo crea un sesgo distinto. En este caso vamos a hablar de un efecto de anclaje, una causa en donde está correlacionando, ¿no? Efecto y consecuencia. Efecto, me pongo a llorar, consecuencia, obtengo lo que quiero. Efecto, me pongo a llorar en un lugar público, consecuencia, obtengo lo que quiero, porque estoy presionando a mi papá, porque mi papá tiene que dar una cara frente a la sociedad, ¿no? Más o menos va por ahí el tema. Pero no, los dulces los ponen hasta el final, porque si te los pusieran en la entrada, la realidad es que no los comprarías. Posiblemente verías y dirías, ¿sabes qué? Una barra de chocolate, 15 pesos, pues no, güey, está cara. La que sigue, ¿no? Em, y entonces sucede que, por ejemplo, si tú quieres comprar carnes, si tú quieres comprar también, ¿cómo se llaman? Verduras, si tú quieres comprar frutas, todos los alimentos básicos, los cereales, ¿los vas a encontrar dónde? Los vas a encontrar hasta el fondo del supermercado. ¿Por qué motivo los encontramos hasta el fondo del supermercado? Pues porque así fue diseñado el supermercado para que nosotros tengamos que estar yendo, para que nosotros tengamos que estar dándonos nuestras vueltas efectivamente, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con eso. En el momento que tú vas a comprar, lo mejor que puedes hacer para ir al súper, por ejemplo, es tener tu lista y tener un presupuesto ajustado, tener un presupuesto realista y con eso puedes ir al súper bien, ¿no? Ahora, el motivo por el que ponen los dulces al término es porque cuando estamos entrando y comparamos 15 pesos versus 0 pesos que llevamos de consumo, nos parece caro un dulce. Pero cuando ya llevamos el mandado de 400, de 500, de 900 pesos y tú ves 15 pesos de un dulce, pues ya no te parece tan caro, ¿no? Inclusive entra dentro de la definición clásica de me voy a dar un gustito. Y por ese motivo es por el que los dulces están hasta el término de los supermercados. Dulces, chatarras, coquitas, etcétera. Porque son alimentos, son bebidas, son productos que no compraríamos si los viéramos en el inicio del supermercado porque nos parecerían caros, pero cuando los comparamos frente a el precio total que estamos llevando de la canasta quizá, ya se nos hace más barato, porque ya tenemos un punto de comparación, ¿ok? Este tema también se utiliza mucho cuando nos dan distintas ofertas de paquete, por ejemplo. Si te fijas en la manera en la que diseñan los paquetes, generalmente tienen que ver con una opción A que es pues relativamente básica, una opción B que es como la avanzada pero con una cosita menos y un precio diferente, y la opción C que es como la cosita que tiene todo avanzado, está un poquito por encima de la opción del medio y entonces si tú ibas nada más por el paquete básico, de pronto te dejas ir. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Porque cuando comparas la opción B con la opción C, pues resulta inclusive una buena elección, ¿no? Resulta inclusive dentro de un proceso lógico de comparación, pues resulta que estás haciendo algo bien. Sin embargo, no te das cuenta de esta parte, de este aspecto de la irracionalidad, ¿no?
Otro tema y la irracionalidad que vamos a estar viendo mucho a lo largo de este hot sale, por ejemplo, tiene que ver con las ofertas. ¿Cuántas personas no conocen ustedes que al día de hoy ya gastaron muchísimo solamente porque vieron distintos instrumentos financieros que tienen una cantidad X de qué? Una cantidad X de descuento, ¿ok? Entonces tengan cuidado con eso. De verdad, hay que distinguir la diferencia entre ahorrar y gastar a barato, ¿no? Que es algo que siempre les estoy diciendo. La parte del ahorro viene, obviamente, cuando ya teníamos un presupuesto. Por ejemplo, el día de mañana es día de la hamburguesa. Y yo ya tengo 500 pesos listos para gastar en las ofertas de hamburguesas que vea. Porque es algo que hago año con año. No cuestionen mis hábitos de salud, por favor. Fíjense, no repliquen mis hábitos de salud, repliquen mis hábitos financieros. Fíjense en cómo ya tengo una fecha fija que conozco y entonces ¿qué hago en consecuencia? Pues como ya conozco que en esa fecha tiende a haber descuentos en hamburguesas y me gustan mucho las hamburguesas, ya tengo un presupuesto. ¿Ok? ¿Qué pasó con el hot sale? Se los comenté anteriormente. Lo utilicé para comprar varias cosas que me hacían falta para la operación volar del nido. He comprado en este Inter, por ejemplo, utensilios de cocina, he comprado una caja de herramientas, me compré los patines que les enseñé anteriormente y todo eso me ha salido con un descuento bastante sustancial. ¿En raíz de qué? En raíz de que ya estaba preparado para ello, ¿ok? Entonces, aquí estoy gastando barato. Es decir, cuando estoy haciendo esto, estoy gastando barato. Pero si me estuviera dejando llevar por un impulso, si no lo hubiera planeado, si no lo hubiera tenido contemplado dentro de mi presupuesto, la realidad es que estaría gastando barato, ¿ok? En vez de ahorrar, estaría gastando barato. ¿Y cómo funciona esta parte del gasto barato? Que tú te sientes muy listo porque dices, ¡hey! Me compré esto con 40% de descuento. Soy una genialidad. Y no te das cuenta de que gastaste 60% que no tenías previsto gastar. ¿Por qué? Porque así funcionan las ofertas, nuevamente, ¿no? Y esto, por ejemplo, no le sucedería al Homo economicus. O sea, el Homo economicus vería las ofertas y diría, no está en mi presupuesto, se acabó. Punto. El Homo economicus vería que su dinero cae y no se preocuparía, porque diría, está dentro de mis cuestiones que yo vi, ¿no? Mi manejo del riesgo, pero la realidad es otra. O sea, la realidad es que para empezar a invertir en instrumentos de renta variable, por ejemplo, tienes que empezar a aprender la irracionalidad humana. Y aquí vamos con otro tema del Homo economicus y de la economía clásica. El mito del libre mercado. ¿Quién no conoce el mito del libre mercado? O sea, el laissez-faire, el dejar hacer. El mercado se autorregula. El mercado elimina a los charlatanes. El mercado castiga. El mercado basa sus precios en una cuestión racional. Yo te puedo decir que no es así. O sea, el mercado sí se rige por una ley y esa ley es la ley de oferta y la ley de demanda. Así de sencillo. Y fuera de eso, no tiene por qué ser racional. De hecho, hemos visto muchísimos movimientos y al día de hoy están nuevamente GameStop y AMC Entertainment. eh, están dando de qué hablar porque siguen subiendo a niveles que van más allá del valor objetivo que deberían de tener por acción, considerando análisis fundamental. Y esto tiene que ver con la irracionalidad del ser humano. O sea, ¿cómo llegas al punto en el que una empresa que estaba a nada de quebrar ya tiene un valor mucho más alto del que debería de haber tenido? Pues porque una serie de sujetos se puso de acuerdo y decidió comprar acciones y no venderlas y punto. Y entonces había personas que estaban obligadas a comprarla y eso que sucedió, que la expectativa, lo que nosotros conocemos muchas veces como FOMO, Fear of Missing Out, terminara causando que el precio de la acción subiera a cuestiones, a niveles exorbitantes, ¿no? Hay una cuestión inversa al FOMO, o sea, está el Fear of Missing Out y también están las ventas de pánico. Una venta de pánico es lo que acabamos de ver recientemente en el entorno de las criptomonedas, también lo hemos estado viendo un poquito en la bolsa, pero no tan agresivo. Se dio mucho más con las criptomonedas. Ya se sabe en el chismecito, tenemos un video ahí en el canal de YouTube para quien guste. Elon Musk dice que Tesla ya no va a aceptar Bitcoin. Y ojo con esto, si el mercado fuera racional, este anuncio que hizo Elon Musk y nada,
Sería lo mismo. Porque Elon Musk ni siquiera tiene el 1% de Bitcoin. Bueno, Tesla. Tesla no tiene ni siquiera el 1% de Bitcoin, ¿ok? Sí tiene una cantidad considerable, pero esa cantidad que tiene no hace ni el 1% del total de Bitcoins que existen, ¿ok? Y los que faltan por minar todavía. Entonces, ¿por qué tiene tanto impacto que una persona con un tweet tire un mercado? O con un tweet haga que un mercado suba muchísimo, suba como loco. Esto solamente nos habla de el nivel adolescente o el nivel en pañales en el que se encuentra todavía pues el mercado de los activos virtuales, ¿no? Esto no es algo que sucedería, por ejemplo, dentro del mercado de la bolsa de valores. O sea, y ojo con esto, la irracionalidad humana nuevamente está aquí, porque uno de los grandes proyectos que traen los activos virtuales, seguramente lo conocen, es Dogecoin, que tiene la meta de llegar al dólar. Dogecoin no trae ningún proyecto, no soluciona nada, es una moneda que surgió como base de una broma, y porque Elon Musk le ha estado dando cuerda, muchísima gente se subió al tren y ahora es la cuarta moneda o la quinta moneda con mayor capitalización de mercado dentro del mundo de los activos virtuales. ¿Dónde está la racionalidad humana? Si esta racionalidad humana existiera, los castigos serían más severos. Algo que sucedió, por ejemplo, con el tema de Cambridge Analytica. No sé si se acuerden de Cambridge Analytica, o sea, ya tiene algún tiempo y aquí en Internet olvidamos bastante rápido, pero Cambridge Analytica fue un escándalo en el que se vio pues envuelto Facebook, que tuvo que ver con cuestiones electorales, ¿no? De cómo Facebook estuvo manipulando datos para ayudar a la elección de cierto referéndum que se dio con qué, con el Brexit, ¿no? Y fue una cuestión bien grave. O sea, y ya después, ¿cómo se solucionó todo? Pues le hacen la audiencia a Mark Zuckerberg y ante el desconocimiento de los legisladores se hacen videos de broma en el que se da a entender pues cómo los legisladores no manejan Facebook, no conocen esta tecnología, se ven como ignorantes. Sale Mark Zuckerberg de dicha entrevista, bueno, de dicha audiencia ante el Senado, ante el legislativo, y las acciones de Facebook subieron. ¿Dónde está el castigo? O sea, se supone que el libre mercado castiga a los embaucadores, se supone que el libre mercado castiga a los estafadores, se supone que el libre mercado se autorregula, ¿no? Este es el famoso laissez-faire. Sin embargo, el mercado no es racional y creo que eso es lo primero que tienes que entender si quieres comenzar a invertir en instrumentos de renta variable. El mercado no es racional. De hecho, no podría serlo porque las personas que operamos a través de él, todas somos irracionales. O sea, tanto los fondos institucionales que pueden contar con logaritmos, algoritmos, etcétera, que pueden contar con distintas herramientas ya mecanizadas, pueden contar con bots, pueden contar con análisis sumamente sistematizado. Al final del día fuimos nosotros, los seres humanos, los que creamos esas cuestiones, ¿no? Por lo tanto, no logran aún zafarse de la irracionalidad humana. De hecho, este tema, por ejemplo, de la racionalidad, tiene un impacto muy alto en distintas industrias. Una de las más conocidas en este sentido es la industria de la aviación. ¿Alguna vez se han preguntado por qué seguimos teniendo pilotos humanos cuando ya se ha demostrado que físicamente y fácticamente, valga la redundancia, es posible que exista operación de un avión sin seres humanos? Es decir, los pilotos humanos ya no son necesarios. Ya hay aviones que son teledirigidos, ¿no? O que son dirigidos a control remoto. ¿Alguna vez se han preguntado por qué no han despedido a todos los pilotos, considerando sobre todo cuánto se les paga, lo bien que se les trata, etcétera? Pues tiene que ver con esta parte de la irracionalidad humana. O sea, un protocolo de una máquina, claro que te va a poder decir en el común de las situaciones cómo funcionaría A, B y C, ¿no? O sea, claro que puede. Pero cuando sucede una situación extraordinaria, una situación de peligro, una situación que tiene que ver con un desafío que va más allá del estándar, la mente humana avanza mucho más rápido que la parte de las inteligencias artificiales. O sea, hay pilotos que han resuelto situaciones bien complejas acerca de lo que le pudo haber sucedido a su avión. O sea,
que se les ponchó una llanta, se les cayó una turbina, que se quedan sin combustible por alguna cuestión, que tienen distintas, ¿cómo decirlo? Distintas desafíos y salen avantes porque fue el piloto humano el que terminó tomando la decisión. Esto es algo que un piloto automático, por mucho que tuviera protocolos previos, no estaría preparado para realizar, ¿ok? Entonces la irracionalidad humana también existe más allá de las finanzas. Y aquí les va otro ejemplo clásico de la irracionalidad humana. El valor que le damos a las cosas. ¿Por qué consumimos lo que consumimos? El día de ayer hablaba con uno de los seguidores de la página que me topé por ahí, de Godín Financiero. Eh, me hizo el favor de invitarme a cenar. Muchas gracias, Vladimir, si estás viéndonos por aquí. Y justamente hablaba de eso, o sea, le comentaba la irracionalidad humana, ¿no? Y le decía, ¿sabes qué? Es que, ¿por qué consumimos lo que consumimos? O sea, creo que hay que pensar por qué tienes la idea de que consumir te hace exitoso, ¿no? Hace poquito les dejé una publicación en la página donde los dejé a votación y la mayoría dijo, sí, alguien exitoso tiene que ser alguien que tiene dinero, ¿no? Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿quién metió esa percepción del éxito en mi cabeza? Bien, para mí el éxito, por ejemplo, tiene que ver con disponer de mi tiempo, que considero que es el recurso más preciado, de la forma más libre posible. Para mí eso es éxito. O sea, ser una persona libre es igual a éxito, ¿no? No tiene que ver con tener un Ferrari, no tiene que ver con manejar, no lo sé, o sea, no tiene que ver con tener una casa de 3 pisos, o sea, tiene que ver con ser dueño de mi propio tiempo, literal, ¿no? Para mucha gente no, para mucha gente tener éxito tiene que ver con traer un reloj caro, tiene que ver con conducir un auto caro, tiene que ver con comer en restaurantes caros, ¿no? Y tenemos que cuestionarnos de dónde viene esa percepción, porque esa percepción viene de la irracionalidad humana y esto es algo que se conoce como gregarismo. El gregarismo es cuando muchas personas hacen lo mismo, tú vas y haces lo mismo. El gregarismo tú lo conoces porque en la primaria tus papás te dijeron, si Juanito se tira de un puente, ¿tú te tiras de ese puente? Y tú decías, pues no. ¿Qué crees? Te tengo noticias interesantes. Lo más seguro es que sí. Si la cantidad suficiente de personas presiona, se ha comprobado que la gente cambia su respuesta, porque somos seres sociales. Eso es el gregarismo. Estos experimentos, por ejemplo, tienen que ver mucho algunos puntos en donde, por ejemplo, ponen algunos objetos. Ya vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Sencillísimo. Aquí podemos ver una pluma y un martillo, ¿no? Entonces vamos a verlos bien, aquí están. Se alcanzan a ver completos. Puedes ver que la pluma es un poquito más larga que el martillito, ¿no? Y entonces vamos a hacer un ejemplo en el que tenemos un grupo de estudio y le hacemos la pregunta, ¿cuál objeto es más largo? En primer lugar va a ir el sujeto de prueba. Entonces, vamos a contratar y vamos a amañar todo. ¿Para qué? Para que las respuestas no sean verídicas. Vamos a contratar de un grupo de 7 personas a 6. Y entonces los primeros 2, los primeros 3, los primeros 4 van a decir que el objeto más largo es el martillo. Evidentemente ustedes pueden ver que el martillo es el objeto más corto, ¿ok? Pero vamos a decirles a esas 6 personas que digan que el martillo es el objeto más largo. ¿Qué creen que va a pasar con la única persona del estudio cuando le pregunten cuál de estos objetos es el más largo? ¿Cuál creen que me va a contestar que es? ¿La pluma o el martillo? Como contestaron todos sus anteriores compañeros del grupo de estudio. Pues impresionantemente va a decirnos que es el martillo. Esto es algo que, por ejemplo, pueden ver en la serie de Merlí, Sapere Aude, en uno de los posts que se han hecho famosos acerca de cómo lo engaña la profesora, diciéndoles a los alumnos que cuando ella presente un folder, déjenme ver si tengo un folder por aquí. A ver. Vamos a hacer de cuenta que este de acá es mi folder, ¿ok? Entonces la profesora les dice, cada vez que yo presente este folder, ustedes pueden ver que es color verde, ¿verdad? Verde. Verde, quizá no es un verde vivo, pero es un verde como verde pistacho, ¿no? Digamos. Entonces, cada vez que yo presente este folder y les pregunte de qué color es este folder, ustedes van a decir
que es rojo. ¿Ok? Entonces llega alguien tarde y justamente aprovechándose de que llega tarde esta persona que es Paul, por cierto, Paul Rubio, quienes hayan visto Merlí pues ubicarán al personaje, quienes no pues vayan a ver Merlí. Y entonces llega Paul Rubio y ella le pregunta a 5 personas antes, les pregunta, ¿de qué color es este folder? Rojo. 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 Señor Paul Rubio, ¿de qué color es este folder? Y claro que Paul Rubio le contesta que es de color rojo. ¿Ok? Esto es gregarismo. Gregarismo en su máxima expresión y tiene que ver con la irracionalidad humana. ¿Por qué? Porque la presión social nos afecta. Las expectativas sociales, queramos o no, nos terminan afectando al ser nosotros ¿qué? Al ser nosotros seres sociales. Lo que Aristóteles manifestaba como el famoso son politikon, ¿no? Somos seres que están diseñados para vivir en sociedad. No podemos concebir una organización, pues, ¿cómo decirlo? Ermitaña, ¿no? O sea, al final sí dependemos de nuestras relaciones con otras personas. Entonces tengan cuidado con eso. La irracionalidad en las finanzas también se ve cuando manejamos nuestros presupuestos con otro sesgo que es el sesgo de pensamiento a corto plazo. Uno de los grandes problemas que tanto ustedes como yo seguramente enfrentamos en nuestro día a día es la toma de decisiones financieras y sus consecuencias en el corto, mediano y largo plazo. ¿Ok? Creo que el aspecto básico de las finanzas personales y de mejorar económicamente no tiene que ver tanto con aprender a invertir, no tiene que ver tanto con gestionar un riesgo en activos de renta variable, no, tiene que ver con la disciplina. Si tienes la disciplina para tomar el 15% de tu sueldo e invertirlo, ya llevas 10 pasos más que la mayoría de las personas. Ahora, ¿qué es lo que haces? Y esto lo dejé muy claro en mi libro de Finanzas en Crisis, porque cuando hablo en este libro acerca de la importancia de cómo se debe de ir estructurando un portafolio, por ejemplo, a muchas personas les parecía increíble que no comenzara yo hablando acerca de el fondo de emergencias, ni tampoco del presupuesto, ¿no? Porque son los pasos básicos y son mis primeros capítulos. Pero cuando empiezo mi primer capítulo yo les digo, la pregunta más importante que debemos contestar en el mundo de las finanzas personales no es cuánto, no es dónde, no es qué, es para qué, o por qué, mejor dicho. ¿Por qué estás haciendo esto? Cualquier libro de emprendimiento decente que tú encuentres por ahí empieza con esa pregunta. El emprendedor tiene que responderse a sí mismo su por qué. ¿Por qué mi negocio va a cambiar el mundo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me inspira? ¿Por qué estoy ahorrando? ¿Por qué motivo estoy partiéndome el espinazo? ¿Por qué motivo estoy haciendo esto? ¿No? Y yo lo dejo muy claro con una analogía al cine, a la película de Disney, específicamente de Alicia en el País de las Maravillas. Que me encanta esa escena, ¿no? Me encanta la película, pero me encanta la escena. En la que Alicia está perdida y se encuentra al gato de Cheshire y le dice al gato, oiga señor gato, no sé cuál camino tomar. Y el gato le dice, ¿hacia dónde te diriges, niña? Y Alicia le contesta, pues realmente no importa. A lo que el gato le responde, entonces realmente tampoco importa cuál camino tomes. Esto se condensa en un adagio que reza más o menos lo siguiente. No hay viento favorable para quien no sabe hacia dónde se dirige. Es decir, quieres enfrentarte al sesgo de corto plazo, el sesgo de pensamiento de corto plazo, tienes que saber hacia dónde vas necesariamente. ¿Por qué motivo estás aquí el día de hoy? O sea, ¿qué te tiene en esta transmisión? ¿Qué quieres aprender? ¿Qué quieres que te aporte? ¿Qué cambios sustanciales estás dispuesto a realizar en tu vida? Porque aquí estamos invirtiendo nuestro tiempo, que es nuestro recurso más valioso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cuestiones y de verdad entender la forma en la que se va dando todo esto. El sesgo de corto plazo es algo que muchos millennials conocen como carpe diem. ¿Quién de ustedes, de las personas que nos está viendo, no ha escuchado hablar del famoso carpe diem? Hay incluso agencias de viaje que lo ponen en su publicidad, ¿no? Que te ponen carpe diem, viaja hoy.
Vive hoy, disfruta hoy. El problema del Carpe Diem es que si el día de mañana tú tienes la fortuna o quizá la poca fortuna, dependiendo de cómo te hayas atendido financieramente, de sobrevivir y durante tu juventud solamente te dedicaste a pensar en el corto plazo, en la obtención del placer inmediato, te vas a encontrar con un panorama desolador. Te vas a encontrar con que tienes problemas financieros, ¿no? Con que no te puedes mantener, con que tu pensión es el 28% de tasa de reemplazo respecto de tu último sueldo. Si tu último sueldo fue de 10,000 pesos, tu pensión va a ser de 2,800 pesos, tu pensión garantizada. Ya no tienes la energía, ya no tienes las oportunidades laborales. Espérenme. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? O sea, de verdad, antes de tomar decisiones orientadas en el corto plazo o como dicen por ahí, por la anécdota, tomen en cuenta que muchas de estas decisiones que tomamos en el corto plazo pueden tener consecuencias en el largo plazo, ¿no? O sea, cuando tú decides tomar una actitud o una postura negligente y te expones a un peligro innecesariamente, eh, el hecho de que la suerte te haya favorecido una vez no significa que te va a favorecer todas las veces que tomes esa decisión. Sin embargo, la gente que tiene suerte suele pensar que, de hecho, mientras más suerte tiene, más probable es que la próxima vez todo salga bien y es exactamente al revés. Ese es otro aspecto de la irracionalidad humana en el mundo de las inversiones, ¿no? Uno de los libros que siempre les recomiendo, que está aquí atrásito, es el de What I Learned Losing a Million Dollars. Está acá. Ah, bueno, no. Déjenme lo saco entonces, que no lo alcanzan a ver. Y hago la recomendación de este libro Tiro por Viaje. O sea, quienes ya me han visto los en vivos varias veces, pues saben que siempre recomiendo este libro. Porque habla acerca de cómo la suerte nos puede ser una mala influencia para nosotros, ¿no? Sobre todo cuando nosotros no somos conscientes de que estamos teniendo suerte. Porque entonces, y ojo con esto, ¿no? Es bien simpático como cuando salimos adelante, siempre es gracias a nosotros. Es gracias a nuestras capacidades, es gracias a que nosotros le echamos ganas, es gracias a que somos gente profesional, gente muy capaz, ¿no? Pero cuando nos va mal, de inmediato, ¿es culpa de quién? Es culpa de la vida, es culpa de la mala suerte, es culpa de la caprichosa diosa Fortuna que no me deja vivir en paz mis sueños, ¿no? Eh, Creo que me estoy dando a entender en este punto, ¿no? Tenemos que pensar qué tan responsables somos realmente de nuestras circunstancias actuales y tomar acción en consecuencia, porque, ojo con esto, mientras tú le eches la culpa al mundo, mientras tú digas, fue culpa de la diosa Fortuna, es que si yo no hubiera seguido el consejo que él me dio, es tu culpa por seguir el consejo, ¿eh? Em, o sea, cuando tú dices, es que es la culpa de X o de Y, y entonces dices, ¿sabes qué? Es que si yo no hubiera seguido ese consejo, yo tendría dinero ahorita. Es tu culpa porque tú no investigaste. Es tu culpa porque no hiciste la debida diligencia. Es tu culpa porque no tomaste en cuenta a la persona que te estaba refiriendo, ¿no? Es tu culpa porque ni siquiera googleaste antes de meterte a una estafa financiera. Es tu culpa, tu responsabilidad y a ti te toca mover en ti para hacerlo, para no volver a caer, para mejorar, etcétera, ¿no? Pero en el momento que tú le echas la culpa a alguien más, ya sea el destino, ya sea otra persona, ya sea otra cuestión, esta es una de las salidas más mediocres que puedes tener y te van a llevar a una de las vidas más mediocres a las que puedes aspirar. Echarle la culpa de todo a otras personas. Lo vemos en la política mexicana a diario y no ha dado resultados. Lo vemos en la vida de algunas otras personas y tampoco les da resultados, ¿no? O sea, fíjate, imagínate lo que pasaría si toda esa energía que enfocamos en culpar a otros, la enfocáramos en lo que debemos de enfocarla de verdad, en transformarnos a nosotros mismos. ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Por qué confié en esa persona? ¿Por qué no googleé? ¿Qué puedo hacer en adelante para no caer? Informarme. ¿Cómo me informa? Me pongo a googlear, me acerco a material, a contenido de calidad, empiezo a ver estas cuestiones, empiezo a invertir en mi formación financiera, punto. O sea, y esto obviamente no es algo que alguien te diga. Ahora, seguimos con el sesgo de corto plazo, ¿no? Irracionalidades financieras. El día de hoy yo tenía ganas de comprarme una paleta. Una paleta que costaba 15 pesos.
Ya, ¿no? Me compro esta paletita y pasa el día. El día de mañana también tengo ganas de otra paleta, ¿no? Entonces, lo mismo, 15 pesos, ¿no? Ya saben, el clásico con Doña Pelos, ¿no? Vamos a cambiarle. Doña Pelos, una guajolota. Vamos a ponerle 20 pesitos, ¿no? Y entonces vamos a multiplicar esos 20 pesos por 5, que es el número de días que tiene la semana. Y vamos a multiplicar ese resultado por 50, que es el número estándar de semanas que elaboramos la mayoría de personas, ¿no? Nos dan 5,000 pesos. O sea, pero cuando tú gastas tus 20 pesos diarios, no te das cuenta de que estás gastando 5,000 pesos en espacio de un año. Los famosos gastos hormiga, ¿no? Y este gasto hormiga muchas veces tiene que ver con la ausencia y la presencia sobre todo de qué? De un sesgo de corto plazo. ¿Ok? No estoy pensando en dónde voy a estar en 3 años. Por ejemplo, un ejercicio bien interesante para las personas que nos están viendo. ¿Se han preguntado dónde van a estar financieramente en 5 años? ¿Y dónde se ven? O sea, al día de hoy, si hoy fuera 27 de mayo del 2026, ¿dónde estarían ustedes financieramente hablando? ¿Cuánto dinero tendría su patrimonio? ¿Cuánto tendrían invertido y en qué activos? ¿Ya contarías con casa propia? ¿Estarías rentando alguna quizás? ¿Estarías en la Ciudad de México, en Querétaro, Nuevo León, Jalisco, eh, Cancún? ¿Dónde estarías? 5 años, 10 años, 20 años. Ese es el problema, que a mucha gente tú le puedes preguntar estas preguntas y no saben, porque están viviendo en el corto plazo, están viviendo orientados hacia un término quincenal, ¿no? Si nos va muy bien mensual. O sea, te pueden decir dónde van a estar sus finanzas en un mes, pero no te pueden decir dónde van a estar sus finanzas en un año. Este es un problema bien grave. De hecho, hay algunos estudios que se han hecho en materia de psicología y dinero. Tienen que ver, por ejemplo, con la presión que existe y la forma en la que las personas con recursos escasos resuelven problemas orientados en el corto plazo y cómo resuelven problemas orientados en el largo plazo. Que esto al final termina constituyendo una brecha bien interesante que existe y es la base de la disparidad económica, ¿no? No sé si ustedes lo sepan, pero según lo que arrojan estos estudios, resulta que, por ejemplo, las personas que están orientadas pues a una capacidad adquisitiva menor son mucho mejores resolviendo problemas en el corto plazo que las personas que sí cuentan con abundantes recursos. En el mediano plazo van más o menos parejos, pero cuando se trata de solucionar problemas económicos a largo plazo, las personas que no tienen recursos económicos abundantes se caen, o sea, se caen feo. Y las personas que sí tienen abundancia se disparan. Ahí es donde está la clave, en pensar en el largo plazo. Pero yo les juro, o sea, ustedes pregúntenle a cualquier persona que ustedes conocen ahorita que integre la clase media, que tenga algún tipo de recursos, pregúntenle en dónde se ven dentro de 10 años. Y les garantizo que no les pueden decir de forma precisa en dónde se encuentran. ¿Ok? Yo, por ejemplo, ¿qué les puedo decir, no? Hay que hablar con el ejemplo. Y yo se los digo clarísimo todas las veces que puedo ahí en la página. Yo en 5 años voy a obtener mi libertad financiera, ¿no? Entonces, ese es mi objetivo primordial en estos momentos. Yo tengo metas, tengo la parte del crecimiento de las páginas, del proyecto Godín Financiero, está planificado, hay objetivos que se deben de ir cumpliendo y están orientados en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? No quita que puedas modificar, ojo con eso. No tienes por qué seguir siendo o por qué atarte al objetivo que perseguías hace 10 años cuando ya es notorio que no eres la misma persona que hace 2 meses, ¿no? Porque quizá tuviste una experiencia que te cambió la vida. Quizá leíste un libro que te dijo, wow, me di cuenta de muchísimas cosas, ¿no? Y está perfecto, está súper bien eso. Tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender a pensar en el largo plazo, ¿vale? Porque si nosotros no pensamos en el largo plazo, la realidad es que sencillamente no vamos a poder ¿qué? No vamos a poder seguir avanzando. No vamos a poder seguir creciendo. No vamos a poder tener nada que sea sustancial, nada que valga la pena, ¿no? Y este es un aspecto bien curioso de la irracionalidad humana. Otro aspecto de la irracionalidad humana es la relación riesgo-beneficio, ¿no? Muchas veces cuando vemos las estafas financieras nos preguntamos,
¿Quién cae en esto? ¿Cómo es que hay gente que cae en esto, no? O sea, ¿cómo es que hay gente que ve un letrero que dice, rendimientos del 500%, dame $500 y el día de mañana yo te doy 2,500? En una semana, garantizado sin riesgo. ¿Cómo hay gente que cae en eso, no? O la famosa estafa del príncipe nigeriano, ¿no? Te llega un correo con faltas de ortografía profundas, o sea, horrores ortográficos, que te dice que te dejaron como beneficiario de una fortuna de un príncipe nigeriano, o que quizá tienes un familiar en Estados Unidos, que su póliza, que no sé qué, que no sé cuál, que Warren Buffett decidió donarte, que Elon Musk te va a devolver Bitcoin si tú se lo envías a X dirección. Y te preguntas, ¿cómo es posible que hay gente que caiga en esto? Claro que caen porque no son personas racionales. Son personas que se dejan guiar por la emoción, específicamente la avaricia. La avaricia es la emoción más peligrosa que existe cuando hablamos de invertir. Ni siquiera tiene un grado de comparación con el miedo. O sea, que es su análoga, ¿no? Su opuesta. La avaricia es bien peligrosa, amigos. De verdad hay que tener mucho cuidado cuando ya nos estamos volviendo avariciosos. Porque esto es algo que yo les digo y es una verdad bien incómoda. Porque muchas personas no llegan al punto en el que puedan comprobarla. La abundancia es más difícil de administrar que la escasez. De hecho, no estamos genéticamente ni tampoco materialmente preparados. O sea, me refiero al equipo que traemos aquí, la forma en la que ha evolucionado nuestro cerebro y todas esas cuestiones. No estamos preparados para gestionar la abundancia. La abundancia ni siquiera es un concepto con el que estuviéramos familiarizados. O sea, del poco tiempo que llevamos aquí existiendo en el planeta Tierra, eh, hemos tenido abundancia durante menos de 400 años, podríamos decir. O sea, y estoy exagerando, ¿eh? O sea, realmente la abundancia como un concepto real de decir tengo seguridad, tengo recursos, etcétera, tengo información, empezó a llegar a partir de la revolución tecnológica, ¿no? Ya tendríamos que hablar ahí, por ejemplo, de la Internet, que yo creo que es la parte que rompe con la abundancia de la información, y a partir de ahí, o sea, ARPANET, ¿no? Y eso no tiene tanto tiempo como a veces nos hacen pensar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? O sea, no estamos adecuados para la abundancia. Y gestionar abundancia es mucho más difícil que gestionar la escasez. Seguramente lo habrás experimentado en algún punto de tu vida, en el que quizá tienes el finiquito, quizá tienes el aguinaldo, quizá tienes una fuente de ingreso, quizá te encontraste dinero. ¿Y qué es lo primero que haces con ese dinero? No lo metes a tu fondo de emergencia, no lo metes a una inversión de renta fija donde va a estar seguro, no, te lo gastas de inmediato. Te pones feliz de que te encontraste ese dinero y de inmediato le das el peor uso posible que podrías encontrarle, ¿no? Irracionalidad en su máxima expresión. Y es que el ser humano es irracional, o sea, y no te estoy diciendo no seas irracional, porque yo mismo conozco la irracionalidad, he estudiado la economía conductual y sigo cometiendo este tipo de errores, ¿no? Y a veces digo, bueno, si yo que los conozco los realizo, pues pobrecitos de aquellos que no los conocen, ¿no? El punto no es dejar de ser irracionales. El punto es administrar de la manera adecuada. Ser conscientes de nuestra irracionalidad nos ayuda a qué? Nos ayuda a prevenir que alguien más la utilice en nuestra contra, ¿no? Ser conscientes de nuestras debilidades, y este es un tema de ego, por ejemplo, con el que entra siempre el Homo economicus, o sea, el Homo economicus viene de esa idea de que el ser humano es un ser superior. El ser humano es el non plus ultra, ¿sabes? ¡Puf! ¡Wow! ¿No? Y no lo somos. Somos seres irracionales, somos seres falibles, somos seres que cometemos muchísimos errores, muchísimas tonterías, hemos hecho grandes aberraciones. El simple hecho de que nos estemos acabando el ecosistema, de que nos estemos acabando el mundo para nosotros mismos y para las futuras generaciones, te habla de la irracionalidad humana que existe. O sea, no conozco una representación gráfica mejor de la irracionalidad humana que la forma en la que consumimos actualmente, ¿no? Y lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo. O sea, porque la mayor parte de la gente no está dispuesta a generar cambios en su vida. O sea, si comparten un post de Facebook, si le dan like a Greenpeace, etcétera, pero todos los días siguen yendo a la barbacoa, ¿no? Todos los domingos van a la barbacoa sin falta, la coquita, todo eso. O sea,
No vamos a entrar ahorita en un debate económico de qué tan buenos o malos son los hábitos de consumo que generamos, pero sí tenemos que darnos cuenta que si tú quieres cambiar el mundo, pues también tienes que comenzar por cambiar tu mundo, ¿no? Eh, yo no podría hablarles a ustedes de la irracionalidad en las finanzas si no me hubiera dado cuenta de mi propia irracionalidad y la forma en la que me estaba perjudicando. No podría hablarles a ustedes de educación financiera si no me hubiera educado financieramente antes de, ¿no? Creo que en ese sentido, pues hay que ser muy congruentes, ¿no? Y la irracionalidad humana muchas veces nos impide el aspecto de la congruencia. Porque al final del día, pues sí, la irracionalidad humana implica que no seamos congruentes, ¿ok? Pues bien amigos, nos acercamos al término de la charla del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Por favor, si están viendo esto, compártanlo. Dejen su like aquí. No se olviden de seguir a You Are Next Generation. Tienen mucho contenido muy bueno con distintas dinámicas y enfoques que seguramente les pueden aportar bastante en sus vidas. Es jueves, 7:48 de la noche. La verdad es que es un bonito jueves. Creo que también hay que disfrutar de estos pequeños momentos, ¿no? Les mando un saludo a todas las personas que nos están viendo y de verdad piensen en la irracionalidad, piensen en términos de decir, ¿sabes qué? Soy una persona irracional, tomo decisiones irracionales. ¿Cuáles son las últimas que he tomado y por qué decisión las tomé, no? O sea, no te vendas tu discurso. Muchas veces en la irracionalidad nos decimos a nosotros mismos que sí tomamos una decisión racional por X o Y nos engañamos, ¿no? No te compres tus propias mentiras, porque la primera regla es que no te engañes. Y la segunda regla es que tú eres la persona más fácil de engañar, sobre todo por ti mismo, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con esos aspectos. Amigas y amigas y amigos de la comunidad, soy Miguel Caloca, socio fundador del proyecto Godín Financiero. Los invito también a que se suscriban al canal de YouTube, síganos en la página. Y bueno, ha sido para mí un gusto acompañarlos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana en punto de las 7 de la noche. Hasta la próxima.